Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y buena. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellos. Mis invitados, por las suyas. 19:02, estamos en vivo. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y aquellos que nos siguen por las cableras, así como por la transmisión a nivel mundial por Facebook Live de Noticiero 1. Este primer panel de 2019 va dedicado a indagar primero y debatir después 3 posiciones distintas respecto a lo que debería ser un solo camino, pues todos decimos, me incluyo, tener las mismas metas, pero no coincidimos ni siquiera en aspectos básicos a pesar de las urgencias de la crisis. Generar empleo y para ello tomar las medidas económicas más adecuadas. Esta vez ensayaré también un formato distinto que me permitirá a mí primero extraer las mejores respuestas de mis invitados y luego, por separado, luego en conjunto a ellos, contraponerlas en debate para que ustedes decidan quién tiene la mejor propuesta o si, con lo mejor de cada una de ellas, se puede armar la fórmula ideal que tan esquiva nos viene siendo. Pido entonces a cada uno de ustedes un concepto, nada más uno, al inicio, un pensamiento para atender lo que es el clamor número 1 del país en este 2019, empleo, y a la vez conjugarlo con las medidas que el gobierno está proponiendo. Abogado León Roldós, ex vicepresidente de la República, un referente ético y democrático del Ecuador, bienvenido. Gracias a usted, Carlos. A ver, yo quiero ser bien claro. El gobierno sacó buena nota en la apertura a la democracia y en el respeto a las libertades. Sacó mala nota en cuanto a la transparencia. Y la transparencia está vinculada con todo esto. Está vinculado con un gobierno que realmente le exhiba la realidad del Ecuador a los ecuatorianos y que justamente bajo ese aliciente vaya estimulando los grandes acuerdos del país. Mi impresión es que esta presentación de la realidad no se ha dado hasta ahora en este gobierno. Gracias. Enseguida, mi primera entrevista de este panel será con usted. Ingeniero Pablo Arosemena Marriott, defensor de la libre empresa y del comercio legítimo, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, bienvenido. Un primer concepto sobre el tema propuesto. Gracias, Carlos. El principal desafío del Ecuador es generar empleo. Los comerciantes sabemos cómo hacerlo. El 80% de los empleos los generan las micro y pequeñas empresas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas. Empleadores y trabajadores no somos adversarios, somos complementarios. El trabajo genera capital y el capital genera trabajo. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo creo que podemos salir adelante. Bien, con Pablo Arosemena desarrollaré la segunda entrevista antes de abrir el debate entre todos. Corresponde ahora exponer su concepto inicial resumido ante el tema que nos convoca un prometedor y preparado líder sindical de un gremio que nunca se doblegó ante Correa, a pesar de que le ofrecieron a su máximo líder la embajada en Uruguay y un primer puesto en la lista de asambleístas de la 35. Bienvenido, abogado Juan Vareles, vicepresidente de la CEDOCUT. Los trabajadores lo que aspiran primero es a tener un pacto por el empleo, pero para poder lograr el empleo en el Ecuador debemos recuperar lo robado por la década del correato. Si logramos eso, nos ponemos de acuerdo en una mesa de negociación gobierno, empresarios y trabajadores. Ya verán ustedes por qué mi suspiro. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Les reitero, implanto en esta noche
por primera vez un nuevo formato para paneles en el cual exploro primero las definiciones de cada uno en forma individual para luego integrarlas en un debate final. Antes de empezar con el abogado León Roldós, veamos un reportaje del Noticiero 1 que nos recuerda las medidas del gobierno con las cuales se quiere mantener o aumentar el empleo, mientras para otros lo disminuirán. Y no solo eso, abrirán un periodo de convulsión social que puede malograr lo poco avanzado en la recuperación de la democracia, la atracción de inversión y el combate a la corrupción. El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el último gabinete ampliado del año. Tras el anuncio de las medidas económicas, el mandatario justificó las decisiones tomadas por su gobierno. Se han evadido cierto tipo de decisiones que había que tomar indefectiblemente y nosotros las hemos tomado. Las hemos tomado en beneficio, en primer lugar, de nivelar las cuentas fiscales, de estabilizar la economía. Y añadió que los sectores más vulnerables no serán afectados. De los recursos que podamos conseguir está... Prioridad 1, jubilados que tengan discapacidades y enfermedades catastróficas. Prioridad 2, jubilados. Prioridad 3, viejecitos. Prioridad 4, salud. Prioridad 5, educación. En este marco, Santiago Cuesta, consejero presidencial, detalló de qué forma se beneficiarán los transportistas del subsidio de gasolina. Aproximadamente va a ser alrededor de $50 mensuales a cada transportista de taxi, menos a las camionetas, un poco menos a ciertos vehículos de transporte. Y aclaró que los irregulares no podrán acceder a la gasolina con precio preferencial. Los informales tendrán que formalizar su situación para poder ser objeto del beneficio y tienen que pasar a través de las federaciones de transporte. Las transnacionales que operan con autos particulares no tendrán ningún beneficio. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, acompañó al primer mandatario en este gabinete ampliado. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Con ese antecedente entremos en precisiones. Muchos de ustedes han pedido que en esta nueva era dé más tiempo al invitado sin interrupciones al principio para completar la idea que inicialmente expuso. Entonces tiene usted 2 minutos sin mis interrupciones. Para eso, recordándoles que el eje fundamental de la primera intervención del abogado León Roldós fue la deuda del gobierno en transparencia. Así ¿Cómo resolviendo eso podemos allanar lo demás? Así es. Comenzamos justamente con la declaración que acabamos de escuchar. ¿Qué es transparencia? Que el gobierno evidencie que se está eliminando o reduciendo los subsidios, pero evidencie. Esto cuesta traer o procesar la gasolina. Esto cuesta traer o procesar el diésel. Esto cuesta. Porque el país lo que no quiere es que bajo el supuesto que se está eliminando el subsidio para los ciudadanos, se haga lo contrario. Se establezca el subsidio de los ciudadanos para el Estado. Eso no quiere el país. Entonces yo creo que eso es falta de explicar respecto a esta medida. Esto nos cuesta. Ecuatorianos, esto nos cuesta. Yo creo que sería un paso fundamental. Segundo, ¿por qué esto? Porque posiblemente se va a tocar más adelante 2 tesis contrapuestas. La una, lo importante es bajar el gasto público. Y yo diría, sí en montos totales, pero fundamentalmente en calidad, racionalizar. A mí me parece lo más irracional esta frase, vamos a bajar todos los sueldos. ¿Qué pasó? Pues si hay gente que se ha formado, se ha roto para servir el servicio público, no es bajar el sueldo 10%, 5%, no, eso es irracional. Eso demuestra que había un concepto de piponazgo en el Ecuador. Entonces vamos a denunciar el piponazgo. No se trata que los asesores van a ganar menos o más en la Asamblea, no. El piponazgo tiene que acabar en el Ecuador. Entonces, si no hay transparencia en todo eso, nos estamos engañando. Así de simple y de claro. Y en la relación empresa privada, trabajadores, ninguna de las dos partes debe caer en el error de creer que por el hecho que se castiga la remuneración va a estar mejor la empresa privada, ni los trabajadores por el hecho de decir es que esta empresa gana tanto. Por favor, vamos a racionalizar, pero también con transparencia. Es decir, tiene que haber la autoridad que ponga la transparencia e incentivar. Mire, lo que es absolutamente claro en cualquier país del mundo, si hay actividad económica, hay empleo. Concluyeron sus 2 minutos. Desagreguemos sus conceptos. Dijo usted al principio también, aunque no lo reiteró en este rato, que tiene la impresión que desde el inicio el gobierno no
transparentó, divulgó, sinceró todas las cifras y la magnitud de la crisis como debía. Así es. ¿Está a tiempo de hacerlo? Está a tiempo. Y justamente lo que al país le impacta es cuando hay circunstancias que preocupan como el tema combustible, el gobierno saca este informe de Naciones Unidas que era procedente, pero son todos temas ya hablados, Entonces sobre esto, el gobierno tiene que decir, señor, aquí está la exhibición de toda la documentación. Hablados, pero no judicialmente, a través de la Contraloría, formalizados. No. La Contraloría tiene los estudios hechos y presentados. El problema es que el presidente de la República no es el juez actual, no es el fiscal, pero es el responsable de la transparencia en el Ecuador. Tiene que transparentarse todo. ¿Se refiere a los 5 proyectos que la ONU dijo que no me tenían refiero robo solo a de ellos. 4.900 millones? Es que no me refiero solo a ellos. Quedarnos en eso es quedarnos en una parte. Es que todo es una cloaca, perdóneme, yo que he estado en el tema deuda, ¿cómo se manejaron las deudas? Por eso se declaró reservada la deuda. El presidente tiene que hacer un acto de honestidad. Todo lo que es deuda se va a publicar, todo. Usted ha dicho que quiten la reserva. Claro, así es. ¿Sabe lo que pasa si hacen eso? ¿Qué? Nadie va a querer negociar otra vez con nosotros. No, ¿por qué? Los chinos van a endurecer más su posición, porque hay una cláusula de confidencialidad que estamos rompiendo como Estado. No, es que la confidencialidad juega cuando se está negociando, no juega cerrado el acuerdo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Eso dicen los contratos. Eso debe ser. Es que eso debe ser. Eso es otra cosa, abogado. Debe ser, pero negociar una cosa distinta. Es eso. Lo que no es admisible es que sigamos con el tema de que tanto es el monto de deuda, pero de disponibilidad que hay tanto. No. ¿Por qué? Porque son colaterales líquidos que al país le exige. Entonces todo esto tiene que conocerlo el Ecuador, porque sí lo saben quiénes, los que están en el estudio del tema. Okay. Entonces el país requiere esta transparencia, esta verdad que encima de la mesa. Reducir el gasto público, sí, pero... No el gasto público, mejor un gasto público de calidad. Así es. ¿Cómo se hace esa discriminación? Justamente también caemos otra vez en la transparencia. Esto gastamos en esta empresa. Por ejemplo, me hablaban de una empresa muy importante en el Ecuador, que es el control agropecuario. Pues muy importante. Hay técnicos formados. Y se le dice, vamos a suprimir tantos millones de cientos de millones de presupuestos y ya se va a suspender todos los procesos de carrera administrativa. ¿De qué estamos hablando? Cuando está claro de que en el Ecuador, en el Correato, lo metían a alguien en la carrera administrativa para garantizarle de por vida un cargo. ¿Qué pasó? Pues, ¿sabe qué pasa si nos enfrancamos en este proceso de transparencia y disección de la corrupción total que usted propone? Que nadie va a querer invertir hasta que todo se aclare en este país. No. Yo creo que lo contrario. Yo creo que justamente se va a sentir de que se comienza a decir la verdad. ¿Dónde se ha hecho eso? Yo creo que en algunas partes. A ver, ¿dónde se ha hecho eso? Que se acabó una dictadura como la que acabó, aparte esta de autoritaria y asesina, corrupta, y luego el gobierno siguiente vino dedicado a destapar todo para arrancar. No, que yo no quiero que se dedique a eso, por favor, no me cambie los conceptos. ¿Quién lo tiene que hacer entonces? El gobierno tiene que ser responsable y abrir, lo que no puede seguirse son las reservas, los secretos. Mire, la famosa cifra de deuda interna, nadie la sabe en el Ecuador, porque como el gobierno... Perdón, la saben, no están oficializadas. No, está equivocado. Lo que hacen los gobiernos son luego... oficializar lo que ya se sabía, así ha pasado hasta ahora. No, sabe como concepto. Pero, por ejemplo, la práctica esta que le dan al Correato, que tiene que verificarse las deudas, y la verificación se demora años, años. La Comisión Cívica de Control de la Corrupción dijo cuánto era la magnitud del robo antes de que lo dijera el BID. No, a ver, sí, pero es que todo eso queda en el discurso. Fernando Villavicencio, ¿cuánto era lo del atraco petrolero antes de que lo ratificara el gobierno? Sí, todo queda en el discurso mientras no haya transparencia. Ya, vamos al fondo. Ok, llegamos al fondo. ¿Por qué todo queda en el discurso con este gobierno, abogado? A ver, porque lamentablemente como que hay la percepción de que salta un escándalo, o salta un problema, o salta un tema y se mete otro tema. Yo creo que... Eso ha pasado siempre en el Ecuador. ¿Es por eso? No. Porque un escándalo derrumba a otro. Pero que además tiene una consecuencia negativa. Que la gente comienza a tener añoranzas. Así por añoranza regresó Perón, regresó Velasco Ibarra varias veces. Y Velasco Ibarra... ¿Qué está pasando con Macri en Argentina? Y entonces yo creo que lo importante es la transparencia. Y creo que esta es la gran deuda del gobierno actual. Pero, luciendo tan lógico como usted lo pinta, siendo tan útil políticamente como podría ser para el gobierno, ¿por qué diablos no lo hacen? Esa es una decisión política del gobierno. ¿Que depende de qué? Depende fundamentalmente de que el presidente quiera. El presidente ¿Por qué no quiere? El presidente no va a ser el fiscal. No, ahí viene el tema.
no quiero parecer que persigo a nadie, no. Si hay transparencia en todo, no persigue a nadie. Si sale, las cosas salen empaquetadas, por ejemplo, mire, todo lo que se le acusa a la señora Vicuña, cierto o no cierto, suena un paquete, perdón. Correcto. Hay el paquete es dirigido. Y lo botaron fuera de la muralla. No es la única ni la peor. Así, lo botaron fuera de la muralla. ¿Qué pasó, pues? Así no se puede gobernar un país. Okay. Pues. Usted habló de que la clave en cuanto a reducción de personal era denunciar el piponazgo. Miguel García, meses atrás, denunció o reveló que habían 38.000 empleados públicos por contrato que ganaban entre 2.500 y 5.000 dólares, a quienes simplemente no había que renovárselos cuando vencieran. Él ya cambió de posición. Ahora dijo que tienen familias que se pueden quedar sin empleo, que mejor a esa gente no le paguen 2.500, sino 1.500 y le mantengan el empleo. Nadie quiere reducir nada por ninguna parte. No, que yo voy a la calidad, por favor, no se equivoque. Esos 38.000, conceptualmente, ¿se deberían eliminar? Yo no sé si sirve o no sirve, posiblemente no sirve. Vea, a mí me ha dicho el presidente en una ocasión que hablamos del tema. Hay escritorios en que están sentados dos personas, uno a cada lado del escritorio. ¿De qué estamos hablando? Es piponazgo, pues. Pero está piponazgo todo vinculado con una red. Pero en cambio hay gente que tiene calidad para trabajar y no le podemos castigar porque está en el sector público. ¿Usted me ha dicho el presidente es una conversación personal? No, yo he tenido algunas conversaciones personales con el presidente. En los últimos tiempos no he conversado con él personalmente. ¿Qué impresión se ha formado de él? A ver, yo creo que es un hombre que tiene muy buenas intenciones. El problema son los entornos que se dan en uno u otro momento. Creo que hay entornos... ¿Qué pasa con los entornos? ¿Por qué? Porque los entornos dan criterios y dan consejos. Yo creo que hay entornos buenos con María Paula Romo. Yo creo que a los tiempos el Ecuador recuperó ministro de gobierno. A los tiempos, porque en el Correato no hubo ministro de gobierno. Yo creo que eso es bueno. Entonces yo pienso... ¿El entorno malo cuál es? No, hay algunos, por favor. ¿Por qué no lo quiere identificar? No, porque tampoco yo quiero ser... Pero bueno, el líder resuelve los conflictos de su entorno. Yo estuve en un gobierno por única vez, que fue Durán Ballén, y habían también dos grupos caracterizados que llamaban de los gavilanes y las palomas, cuando realmente eran tres. Pero el presidente dirimía esos conflictos, y cuando no lo dirimía, me fui. El líder tiene que estar para eso. ¿No es un líder Lenín Moreno? En libertad y en democracia lo ha evidenciado. Yo creo que ha hecho cosas que nadie se habría imaginado que iba a realizar. Pero en cambio, en decisiones económicas vinculadas con la contratación pública, tiene preocupaciones. ¿Qué hacemos con él entonces? En el tema de deuda pública... ¿Qué hacemos con él? ¿Apoyarlo por lo que avanzó? Déjeme decirle, en el tema de deuda pública externa, no en la interna, y yo trabajé... Ahí tuve varias reuniones con él, porque ahí él al comienzo tenía muchas preocupaciones, pues las fue superando las preocupaciones. Entonces yo creo que lo importante es que hayan entornos que lo lleven a superar las preocupaciones. ¿Cómo le creamos el entorno que le lleve a superar las preocupaciones? Usted y todos los ecuatorianos tenemos que hacerlo. Presionar por eso. Sí, presionar para eso. Y yo creo que el tema no pasa por cambiarlo, Moreno. Por favor, este nuevo país que está en condiciones de ir de colapso en colapso. No, eso no es posible. Gracias al abogado León Roldós. Cuando volvamos, la entrevista individual primero para el debate conjunto después con Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Luego el dirigente sindical Juan Bareles. Usamos televisores LG OLED de comandato. Horas 23 minutos, seguimos en vivo por Canal 1, gracias a que nos siguen por Facebook Live de Noticiero 1 en todo el mundo. En el bloque anterior hablé con el vicepresidente, el ex vicepresidente León Roldós, sobre el tema que ahora va a desarrollar con mayor amplitud en sus primeros 2 minutos Pablo Arosemena, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y en su intervención inicial básicamente se refirió a que quienes más saben generar empleo son los empresarios, en especial los comerciantes. Dentro de ellos, el 80% del empleo que generan corresponde a pequeñas y medianas empresas o a microempresarios, pero que requieren estabilidad jurídica, estímulos, una relación que no sea de ataque, sino de complementación con trabajadores. Continúa, economista Arosemena. Gracias, Carlos. Necesitamos que las empresas crezcan, necesitamos más empresas. La clave para combatir el desempleo es tener empresas más vigorosas, empresas que tengan más rentabilidad, que puedan crecer.
en el Ecuador los últimos 4 años han sido muy duros, 2015, 2016, 2017, 2018. La proforma cuatrianual del gobierno para el 19, 20, 21, 22 nos habla de un crecimiento con pastilla de chiquitolina, creciendo a menos del 1%. Eso no tiene por qué ser así, eso no tiene que estar escrito en piedra. Los comerciantes creemos que eso se puede y se debe de cambiar. Pero para pasar del estancamiento al crecimiento hay que hacer cosas distintas a las que se han venido haciendo. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos, primero, Ecuador es un país no caro, diría yo, carísimo para todos, para producir, para consumir, para vivir y para tratar de sobrevivir. Abaratar el Ecuador, que Ecuador sea un país más económico, para que la plata le alcance a la gente. ¿Cómo se logra eso? Quitando los impuestos que nos encarecen la vida a todos. Impuesto a la salida de divisas, anticipo del impuesto a la renta, que las inversiones las ahuyenta, aranceles. Comprar un auto en el Ecuador es extremadamente caro por los aranceles que hacen que un auto sea un 2 por 1 al revés. Pagas 2 y te llevas 1 porque la plata se te la lleva el Estado. Entonces, bajar esos impuestos, primera cosa. Segunda cosa, hay mucha tramitología en el Ecuador. Un comerciante se puede morir del aburrimiento tratando de sacar su mercadería por los reglamentos técnicos ineficientes, que son una excusa de calidad, pero que en la práctica lo único que terminan siendo es una cortapisa para el desarrollo y para la generación de empleo. Y por último, vamos, Carlos, a una reforma laboral integral. Necesitamos tener un código laboral del futuro. Tenemos un código laboral de hace más de 80 años que no nos prepara, obviamente, ni para el presente, menos aún para el futuro. Debe ser más fácil contratar. A quienes más golpea el código laboral vigente es a las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el 80% del empleo. Yo no estoy hablando por las empresas grandes, estoy hablando por la mayoría de las empresas. 8 de cada 10 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el gremio más grande del Ecuador, son micro y pequeñas empresas. Es a esas empresas que tenemos que hacerle la vida más fácil. Concluyeron sus 2 minutos y gracias por su brevedad y compactación. Qué chévere, ¿no? Usted nos dijo lo que más ha dicho en las últimas semanas y peor tomado fue cuando habló de la reforma laboral. Que hay que dar facilidades para votar gente. Lo que nosotros planteamos... ¿Dijo o no dijo eso? No, no he dicho eso. No, con esas palabras que digo yo, no, por eso dijo. Mira, lo que nosotros... ¿A dar más facilidades para votar gente? No, lo que nosotros planteamos es que sea más fácil contratar. ¿Qué fue lo que dijo sobre el otro? Nosotros lo único que hemos dicho es que sea más fácil contratar, porque el principal... retira lo otro dicho. Nunca he dicho eso. Sí, lo dijo en Ecoavisa y lo dijo con Yané Nostroza. Me ratifico. ¿Quiere verlo? No, sí, veamos lo que si tiene un video muéstralo. Okay. Ya, no lo tiene, ok. Yo me ratifico en lo que he dicho, que sea más fácil contratar para todos. ¿Cuál es el tema el día de hoy? Las pequeñas y las medianas empresas son las que generan la mayor cantidad de empleo. A ellas es a las que el código laboral las golpea más. Ese es un problema no de ahora, es un problema estructural. 6 de cada 10 ecuatorianos al día de hoy no tienen un empleo formal. O sido rentables y hecho gran cantidad de negocios gracias a la magnitud de gasto público y de corrupción con el correísmo. ¿Y cuánta plata han arriesgado los que critican eso ahí? Porque el empresario, el emprendedor, arriesga su patrimonio. Esa es la naturaleza de ser empresario. Esa es la naturaleza, es la esencia y perder. De la empresa. Así claro, es. Pero cuando por pierden, eso no todo el mundo quiere ser cuando empresario. pierden, piden que el Estado los subsidie o los ayude. Para nada. Los comerciantes lo que proponemos es que sea más fácil contratar. Específicamente, ¿cómo? Contratos por horas. Como hay en cualquier parte del mundo de aquellos países que nosotros no solamente asegurándolos por ese periodo y en esa magnitud al IES. Salvaguardándolo con todos los beneficios sociales. Sí. Contratos por horas salvaguardando. Alguien tiene no 40 horas semanales, sino 15 y por ese monto durante ese periodo está afiliado al IES. Correcto, correcto. Entonces, haciendo las cosas que ya tienen los países que están saliendo ¿Sabe lo que va a pasar en ese caso? Que muchas empresas, si les dan las facilidades que ustedes piden, para desvincular, como le llaman eufemísticamente empleados, saquen a los que tienen nómina, aunque les cueste la indemnización, y comiencen a tomarlos ocasionalmente. Mire, hay un paradigma ideológico, ¿no? Que es una suerte de sueño erótico del socialismo del siglo XXI, que juran que la gente contrata para votar. Yo no conozco a nadie en mis 39 años de edad, ningún comerciante que contrate para despedir. Nadie hace eso. Más bien, cuando tú contratas, tu expectativa es de largo plazo. El empresario, pequeño, mediano o grande, invierte tiempo y dinero en capacitar a su talento humano. Hasta te peleas con la competencia por retenerlo. Su discurso consistente en estos últimos años, el discurso del gremio empresarial, más o menos en otros términos. Los sectores empresariales fueron los que más negocio hicieron durante el correísmo. Durante el morenismo han sido los más atendidos en sus reivindicaciones gremiales y todavía no están contentos.
Mira, lo que nosotros planteamos... Mi pregunta es, ¿todavía no están contentos? Lo que nosotros planteamos... ¿Están contentos o no? Lo que nosotros planteamos todavía no es una realidad, porque en el Ecuador los problemas... representante de los gremios empresariales del ministro de Economía, por Dios. Mira, los principales problemas que ponemos sobre la mesa, los que venimos diciendo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar la tramitología, tener un código laboral moderno que nos integre al futuro, no tenemos nada de esas cosas. El discurso lo mantenemos porque seguimos con los mismos problemas. O sea, ¿usted está de acuerdo con la eventualidad de que suban el IVA del 12 a 15% para facilitar el acuerdo con Fondo Monetario Internacional? Para nada, nosotros estamos de acuerdo con que hay que bajar impuestos, no subir impuestos. ¿El no IVA, es necesario el IVA del subir los 12 al impuestos. 10%? Nosotros no planteamos que haya que subir el IVA. Nosotros lo que planteamos es que hay que bajar otros impuestos. Sí, mantenerlo, pero bajando los otros impuestos que afectan ¿Qué hacemos con los subsidios comercial que ya han emprendido ellos con los combustibles? La visión nuestra es muy clara. Si se van a eliminar los subsidios a los combustibles ineficientes, esto para que funcione debe venir acompañado de 3 cosas. Primero, vamos a una verdadera liberalización comercial, sin el monopolio de Petroecuador. Segundo, vamos a una liberalización de precios, no precios petropolíticos. Y tercero, más importante, cuidado hacen la zapada de que ahora el mercado es libre, pero le clavan aranceles al combustible, como lo hacen con los autos. Subsidio de los combustibles fue un tema que tratamos la semana pasada con el vicepresidente Sonnenholzer. Veamos un breve fragmento de lo que dijo aquí, para que lo comente Pablo Arosemena. ¿Quién se ha atrevido a tocar los subsidios, como lo está haciendo el presidente Moreno? ¿Quién se ha atrevido? O sea, el hecho de que nadie ha tenido el coraje significa que usted... No les reclamemos a ustedes tienen el coraje. No, le estoy diciendo que el presidente Moreno toma decisiones no pensando en la siguiente elección, sino pensando en la sostenibilidad del país. Esa fue la medición. ¿Eliminar a más velocidad los subsidios afecta la sostenibilidad del país? Pero, a ver, Carlos, imagínese usted, de golpe, sacar todos los subsidios. Yo no dije de golpe. Sí. Dije eliminar, no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Eso dicen otros. Es lo que le estoy interpretando. No, interpretó mal. Puede. Ya claro. No se puede. Nosotros... Eliminar, por ejemplo, ¿por qué no eliminar de una vez todo el subsidio de la extra del ecopaís? Hemos hecho un ejercicio respecto a los números que necesitamos para sostener el presupuesto del próximo año. Ese es el número que nos dio. No, no es cierto. ¿Sabe por qué es? Porque se caen si hacen eso. Porque los taxistas bloquean las ciudades y los transportistas bloquean las provincias y se siente un gobierno tan débil como para no poder enfrentarlo. Es tan débil que tomó una decisión que nadie ha tomado en tanto tiempo. A medias. No se puede eliminarlos de golpe, que implicaría cambiar todo el esquema que usted propone, y sostiene él al final que se ha hecho en la magnitud que requiere el financiamiento del presupuesto. Punto. A ver, aquí el tema es que el presupuesto al día de hoy no es una herramienta para el crecimiento económico del país, al punto que el propio gobierno nos dice la economía no va a crecer por 4 años. Eso es cierto, pero ¿comparte usted la opinión o no de Otto Sonnenholzer? Yo comparto que Ecuador no es Suiza y que tienes que hacer las cosas con un sentido social, pero que creo que el gobierno no lo está haciendo. ¿Un sentido gradual? Un sentido, en ciertas cosas tienes que ir más rápido que en otras. Creo que aquí hay la equivocación del gobierno, en este tema en específico, que recorta lo que no tiene que recortar. ¿Eliminar el subsidio del diésel para pesqueros y camaroneros? Sí, mencionábamos hace un instante, pero con esas 3 condiciones que planteábamos hace un momento. Está claro. Una cosa última para concluir este bloque inicial con usted. ¿Por qué nunca está en la agenda de los gremios el combate a la corrupción? Te digo que es uno de los temas principales. No lo hablamos. Lo ha dicho en su discurso. Bueno, lo hablamos porque nosotros hablamos en distintos foros y ambientes. En este no lo he hablado. ¿Por qué? Como federación lo hablamos. Creemos que es un tema muy importante. Creemos que hasta que no se resuelva eso, todo lo demás pues queda siendo poco. ¿Coincide en eso con León Roldós entonces? Coincido en eso de ahí. La corrupción es uno de los temas principales, pero nosotros como comerciantes, como empresarios, como representantes de los comerciantes de Guayaquil y del país, tenemos un tema que es principal y es que tenemos que levantar la actividad comercial, que es la primera generadora de empleos adecuados en el país. Lo entiendo. Enseguida veremos lo que piensa un representante de otro gremio, de los trabajadores, el abogado Juan Bareles, vicepresidente de la CEDOCUT. Estamos en vivo por Canal 1. Luego con los 3 el debate final entre León Roldós, Pablo Arosemena y Juan Bareles. Aquí va la réplica que hizo a un programa con el contralor Pablo Celi, Camilo Salinas Zamora, notario 19, respecto a una alusión que hubo en ese programa. Hola, soy Camilo Salinas Zamora. Respecto a declaraciones de su entrevistado el contralor Celi, debo indicar que el suscrito en su calidad de notario 19 del Cantón Quito, o por mis propios derechos,
No he realizado ningún tipo de denuncia contra Ligia Cobos Sabet Chamón. Saludos cordiales. Abogado Camilo Salinas Zamora, notario 19º del Cantón Quito. Les recuerdo que la opinión pública es solo un componente de lo que se dice en redes sociales y que las redes sociales están deformadas por el troll center de Correa. Desgraciadamente los buenos no se activan ni se unen y hay mucho menos quienes les paguen para que su opinión prolifere. Sin embargo, queda un segmento de libertad, de identidad, que no es anónimo, y de documentación, al cual siempre les recomendamos atender. Abogado Juan Bareles, bienvenido. Sus primeros 2 minutos. Bien, nosotros hemos manifestado insistentemente que el gobierno nacional no le puede endilgar a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano que no fue invitado a la farra, a que le pague la farra que los 10 años del Correato se dieron, que 40.000, que 50.000, que 60.000 millones se farrearon. Pues le exigimos al gobierno nacional que para crear empleo recuperemos lo que la farra del Correato se llevó. En primer lugar, cuando nosotros planteamos un nuevo código del trabajo, no planteamos para los sindicatos, planteamos para el desarrollo de las fuerzas productivas en el Ecuador. ¿Qué hizo Correa con ese código del trabajo que lo presentamos con las firmas necesarias de los legisladores en aquel entonces? Lo puso en el tacho de la basura. Presentó conjuntamente con las cámaras una propuesta de código del trabajo donde destruía a toda la organización social, donde eliminaba los derechos de los trabajadores y le llamó código revolucionario. Le demostramos nosotros, ¿no es cierto?, con hechos, que los convenios internacionales, que la Constitución se violaban en ese código del trabajo supuestamente revolucionario, y terminó también echándolo al tacho de la basura. Nosotros los trabajadores no le decimos al gobierno nacional que nos dé, sino que nos sentemos a discutir sobre el problema del empleo, porque la crisis que dicen tener el gobierno nacional no es la crisis de los empresarios, no es la crisis de los exportadores y de los importadores. Ellos han ganado mucho en los 10 años del Correato y siguen ganando. Si no, preguntémosle a los señores de las aduanas cómo es que en China se facturan 3 billones de dólares y en el Ecuador se registran 900 millones de dólares. 3 billones, o sea, 3.000 millones de dólares. Y en el Ecuador solamente aparecen registrados 900. Bien. Esa es la situación real del Ecuador. Vamos a desagregar sus definiciones. Dice usted que la crisis de los empresarios no es la crisis de los trabajadores. ¿Cómo puede no serla? Si ellos entran en crisis, les repercute en ustedes, les pagan menos, no crecen, los despiden. Tenemos que decir la verdad. En el Ecuador, desgraciadamente, los empresarios se enseñaron a no invertir en la producción. ¿Todos? Sino, no, la mayoría. Okay. Por eso es que aquí no hay empleo, pero sí hay ganancia. Pero usted acaba de escuchar a un dirigente y un líder empresarial decir algunos de los motivos. Exceso de impuestos, tramitología, corrupción, inseguridad jurídica. Pero sin embargo, tuvieron pingües ganancias en la época del Correato. Es que yo sostengo y los trabajadores ¿Todos sostienen... tampoco no? No, todos, porque hay honorables en todas ¿Quiénes partes. obtuvieron pingües ganancias? Bueno, los grandes importadores. ¿Quiénes? No, las empresas que... Deme nombres. Está aquí un representante del gremio de importadores del comercio. Sí, eran empresas que tuvieron la posibilidad de tener muy buenas relaciones con el gobierno. Oiga, indudablemente. Grandes ganancias no es legítimo en un mundo empresarial. Pero tienen ¿Para qué entonces usted invierte? Si el gobierno tiene gasto público y todas las facilidades, invierto y gano. Pero tienen que cumplir lo que establece la Constitución. La Constitución habla de que el sistema económico es social y solidario. Es decir, deben invertir en el empleo. ¿Y lo incumplieron? Y lo incumplieron. Porque usted ve, Vistazo sacó durante los 7 últimos años
las ganancias de las empresas, de las 500 empresas más grandes. ¿Cuántos puestos de trabajo crearon con esas ganancias? O sea, ¿no ve usted proporcionalidad entre la bonanza de algunos sectores empresariales o empresarios y el compromiso social al que están obligados por mandato constitucional? Así es. Ok, así es. Otra cosa. ¿Se da cuenta usted que plantea una condición imposible para crear empleo? ¿Cuál? Recuperemos primero lo robado, lo que se llevó el Correato. Para crear empleo, recuperemos lo que se llevó el Correato. No, es que eso no es imposible. Nosotros tenemos que, alguna vez, como dijo León Roldós, y con toda razón, tenemos que sincerar que en el país hubieron gente que hizo actos colusorios. Eso no está en discusión. Es decir, que compraron... Pero usted pone una condición... Dígame quién ha recuperado, no todo lo que se llevó el Correato siquiera, todo lo que se llevó de Brest. ¿Quién? Mire. ¿Quién? En Colombia se recuperó. En un contrato por 230 millones de dólares, sí. El monto del soborno fue de 11% y Colombia en ese contrato exigió, en ese contrato y ese proyecto, recuperar más del perjuicio. ¿Dónde más? Mire, nosotros estamos exigiendo que los dineros que están congelados en Europa y que están congelados en los bancos, ¿no es cierto?, se terminen los juicios. Los juicios están empezados en dineros congelados. Así es, están cuentas. ¿Dineros de quiénes? Bueno, de quienes han tenido que ver con el gobierno. ¿Hay juicios por eso? Hay juicios en la fiscalía, pero no se terminan. No hay el poder político suficiente. Usted es líder sindical, usted no puede hablar aquí en tercera persona. No se terminan. No se terminan, están ahí. ¿Quiénes no los terminan? Bueno, no se terminan digamos, no ¿Por se terminan qué en no los se procesos, terminan? Porque los procesos en el Ecuador, ¿no es cierto?, están amañados, están amarrados. ¿Quién amaña los procesos en el Ecuador? Los abogados de las empresas. Ya estamos en independencia de poderes. Los abogados de las empresas. ¿Cuáles abogados de qué empresas? Las empresas internacionales han puesto, digamos, una serie de cortapisas judiciales internacionalmente y nacional. Esa es una actividad legítima de un abogado, porque los abogados están contratados. Los abogados defienden a narcotraficantes, que no van a defender empresarios. El Estado tiene que resolver, así como dijo el días pasados el presidente de la República, 4 contratos. 4, pero son todos los contratos. No hay contrato donde no haya sobreprecio. Con ustedes que preparan hacer movilizaciones, reclamos y todo, ¿el gobierno va a poder hacer más de lo que está haciendo? El 12 del mes de enero, nos vamos a concentrar en la primera convención para tratar ahora con este gobierno, que no es la misma lucha que hicimos con Correa, porque lo que nosotros estamos exigiendo ahora a este gobierno, que tuvo la posibilidad de una consulta popular donde le dieron luz verde al presidente para que inicie un proceso de transparencia y de lucha contra la corrupción, que elimine la corrupción de las cortes, que saque a los... ¿Ustedes quieren que este gobierno haga en 4 años lo que no se hizo en 10, lo que no se hizo en 25, lo que no se hizo desde el retorno constitucional del 79? Lo que se tenga que hacer, desde su parte es una lista necesaria, pero utópica, pues. A ver, yo no creo que el empleo solamente esté basado en el tema de la recuperación. Pero recuperación también es recuperar la situación nacional, como es, por ejemplo, el tema de los salarios. Hay una cosa la recuperación de los salarios. Hay una cosa que dijo usted que me llamó la atención mucho y no sé si entendí bien o entendí mal. Dijo que había 3 billones en China. Así es. Son 3.000 millones. Así es. De dólares. ¿De quiénes? Fueron... En español, billones son miles, son millones de millones. En inglés, para los gringos son miles de millones. China reportó... Es decir, billones es un 12 con 12 ceros. Así es. Para los gringos, billones es un 12 con 9 ceros. China reportó haber enviado al Ecuador. Y eso está documentado en la ¿Haber enviado al Ecuador qué? 3 billones en bienes al Ecuador. 3 billones. Y en aduana del Ecuador solamente se reportó 900 millones. ¿Cuánta diferencia? Y no van a decir, porque lo que dicen es, el resto se fue a la bahía. No. Aquí hubieron empresas que se beneficiaron de esto. Ok. ¿No? Miren lo que propone esta semana Jaime Nebot para autoridades, dice él, trabajadores y empresarios a propósito de la crisis y de explicar por qué él está contra eliminar
los subsidios a la gasolina, la forma en lo que están haciendo? Mis deseos de un buen año 2019, y lo repito, yo sé que es una expresión de sinceridad, de afecto sincero, pero este año será difícil, será un año complicado, especialmente por la crisis económica, y yo creo que nos corresponde juntos, ciudadanos, autoridades, sector privado y sector público, hacer lo correcto, hacerlo eficaz, hacerlo solidario, y enfatizo, eficaz y solidario. No se trata de tomar medidas, que cualquier medida no necesariamente es buena, no conduce a la prosperidad. Es un conjunto de medidas eficaces y solidarias. Al ciudadano hay que cuidarlo, déle la plata, déle el futuro, déle la esperanza y la fe que no podemos truncar. Eso es lo que realmente deseo y ojalá podamos hacerlo. Como sector particular no están aludidos. Ciudadanos les puede tocar, autoridades estos son, sector público tampoco y sector privado tampoco. Y propone hacer lo correcto y eficaz juntos. ¿Lo ve viable? Nosotros para el tema del empleo, le hemos propuesto al presidente, y en persona, se lo propuse el 6 de diciembre al presidente de la República, en la reunión del Frente Unitario de Trabajadores, el proyecto de un pacto por el empleo. Y le decía, presidente, usted puede llamar a los empresarios, el gobierno llamar a los trabajadores y reunirnos las tres partes y resolver el problema legal en la que diferimos con los empresarios, en el Código del Trabajo, porque no estamos de acuerdo con la propuesta neoliberal de terminar con los derechos de los trabajadores, con el gobierno que tiene que resolver el problema de la transparencia, porque no se puede subir los subsidios, digamos, no se puede subir el precio de la gasolina eliminando los subsidios y que eso lo va a pagar el pueblo. Lo entendí. Porque hasta este momento se ha eliminado el subsidio del combustible, ya han anunciado eliminar el subsidio del diésel, pero viene también la eliminación del subsidio del gas. Bueno, y eso va a incendiar el país, pero nosotros le hemos dicho al presidente, hagamos un pacto por el empleo y trabajemos con un horizonte. Ya. De esas y otras propuestas vamos a hablar en el debate final, en que comparten otra vez la mesa juntos mis invitados de ahora. Solo quiero destacar que El Universo, en su edición de ayer, habló de Lenin, habló, valga la redundancia, de delitos en contratos petroleros, sobre precios. Y que eso, porque me estaban algunos escribiendo, insistiendo que tratemos el tema, ya fue abordado por León Roldós al principio. Con él y los dos otros panelistas volvemos enseguida, en vivo, en este debate veraz por Canal 1. Respecto a las expresiones referidas hacia la persona de la abogada Ligia Cobo Ortiz durante la entrevista con el contralor Pablo Celi, la abogada Cobo puntualiza y aclara lo siguiente. A. No tengo sentencia condenatoria dentro del juicio de usurpación y simulación de funciones públicas, ni tampoco he sido conminada a pedir disculpas públicas. Más bien, mi estado de inocencia fue ratificado. B. No tengo ningún proceso legal en el ámbito penal, civil o administrativo indicado en mi contra por el doctor Pablo Celi de la Torre. Agradezco de antemano que la presente aclaración sea puntualizada por usted en el siguiente programa. Gracias por su descomunal sintonía. Seguimos en vivo. No siempre podemos hacer los debates en vivo los sábados. El personal de Canal 1 tiene que descansar y yo no abusar de mis invitados que han dejado o sus familias o su retiro en la playa o su agitación sindical. Ustedes tienen una cosa bien en Babura, ¿verdad? Estamos en Babura. ¿Ya ve? Va a estar aquí. Bienvenidos. Vamos a cerrar. Yo nunca digo algo que no he visto primero. Es que soy un picado. Pablo Arosemena, en Teleamazonas. Facilidades para desvincular personal. Cambiar de la modalidad de contratos actuales a contratos por hora. Reducir impuestos, tiempos de prueba más amplios. No, lo que hemos dicho nosotros es facilidad para contratar. Claro, la gente le... Y lo de facilidades para desvincular personal se lo inventaron. Los correístas le quieren dar la vuelta a todas las cosas, pero aquí el punto es muy sencillo. En Ecuador hay 3 millones de personas con empleo formal,
Hay 5 millones de personas que quieren trabajar, tienen edad para trabajar y no encuentran un empleo formal. Y la razón por la que no lo encuentran es por el código laboral, que genera un abismo entre los trabajadores y los empleadores que necesitan y quieren contratar para hacer crecer sus empresas. Ya, usted parece, mejor no digo quién, una de mis parejas, si no la gana la empata, está bien. León Rodó, vamos a la parte seria y a la parte trascendente. Con los puntos de vista expuestos, ¿ve usted una posibilidad de conciliación de posiciones? Sí, cómo no. Yo creo que eso le corresponde al gobierno. Creo que la habilidad de Moreno para la crisis política que pudo darse en el Ecuador y que él derrumbó, la debe en este rato desarrollar. Es decir, yo creo que él tiene que ser más protagonista y, lógicamente, su entorno debe responder a ese protagonismo. Lo de la transparencia para mí es esencial. Yo de él he escuchado órdenes terminantes de hacerlo. Correcto. Y en la hora de la hora las cosas no se presentan. Coincido. Eso dijo a los ministros cuando recién del discurso que dio el año pasado. Cada uno presente sus denuncias de corrupción. Fue uno, Pérez, y otro, Andrés Michelena. Pero es que no es solo corrupción, es transparencia. O sea, las cosas tienen que ponerse encima de la mesa. ¿Qué cosas no está haciendo transparentemente el gobierno? Bueno, hay varias cosas. Para comenzar, todo lo que es deuda del gobierno, eso tiene una cola increíble. ¿Por qué? Porque el gobierno es el principal moroso en este rato en el Ecuador. Cuando hablo de gobierno me refiero solamente al gobierno central, al sector público. Entonces tiene que transparentarse. Y tiene que transparentarse no diciendo voy a pagar mañana, pero el país tiene que saber dónde está. Es decir, si el gobierno no le paga a la empresa privada a su vez al proveedor de bienes y servicios no tiene para pagar. Y se vuelve toda una cadena de mora. Por lo que veo, ¿usted cree en Moreno? A ver, yo creo que hoy día tenemos que trabajar con Moreno. Yo lo que no acepto es aquello de que hay que hacer ruptura en el país. La ruptura no nos lleva a ninguna parte, porque Moreno no tiene, por lo menos para mi percepción, no tiene esta conducta de Correa tener que justificar todo, porque Correa muchas cosas salía a justificar, posiblemente ni siquiera sabía, pero para él lo importante era defender al gobierno. Yo creo que Moreno tiene que rebasar eso y tiene que transparentar. Esa tiene que ser su principal cualidad en los meses que le faltan. Economista Rosemena, sus propuestas sobre las que hace, sus comentarios sobre las propuestas que hace León Rodó. Yo creo que el gobierno hoy está desaprovechando la oportunidad, porque hay una mayoría ciudadana que no está con el correísmo, que no quiere, que se dio cuenta que el correísmo era corrupción, era una salvajada, que no dieron soluciones que duren en el largo plazo. Y se está desaprovechando la oportunidad de sensibilizarse el gobierno con la gente y hacer los cambios profundos. Porque digamos las cosas como son, la economía no está bien. No puede ser posible que Ecuador proyecte crecer los próximos 4 años al 1%. Eso es una vergüenza. El Ecuador tiene que pasar del estancamiento al crecimiento. Eso es posible, pero necesitamos implementar las cosas que nunca se han hecho y que las venimos diciendo hace mucho tiempo. Eliminar los impuestos que le encarecen la vida a la gente y vamos a una reforma laboral integral que permita que sea más fácil contratar. Por ese último punto, ¿ven ustedes algún aspecto de acercamiento con la posición empresarial en ese pacto por el empleo que propuso? Nosotros lo que vemos es que digamos que el discurso de las cámaras, cuando llegamos al tema de las leyes laborales, continúan con un discurso pero tan antiguo y que no les ha dado resultado. Porque el de ustedes también es antiguo. Sí, pero es que el de nosotros es... que se garantice el empleo de por vida a quien ya tuvo un empleo por primera vez. A ver, la propuesta nuestra es el pleno empleo. Y eso es... ¿Qué es el pleno empleo? El pleno empleo significa empleo seguro, empleo con remuneración de acuerdo con la ley, la canasta básica. Empleo en Cuba por $30, por Dios santo. Nosotros lo que queremos y le hemos dicho al pueblo ecuatoriano, queremos un código del trabajo que cree empleo. Ok, perdón, pleno empleo. Mira, la mejor garantía para la estabilidad laboral es la propia productividad del trabajador. Tenemos que hablar de productividad. Los sindicatos nunca hablan de productividad, no hablan del ausentismo. Oye, solamente déjame dar un ejemplo. En el sector pesquero, trabajan unas 18.000 personas en Manta, el ausentismo laboral es alrededor del 6%, es decir, todos los días faltan a trabajar unas 900 personas. ¿Por qué los sindicatos no hablan de productividad laboral? Ese es el discurso que no lo dicen. Entonces, lo importante, tenemos que ponernos de acuerdo en las reformas. Y las reformas tienen que ser para que sea más fácil trabajar. Porque al día de hoy, la mayoría de ecuatorianos
son los que no tienen trabajo. O sea, que los sindicatos representan a la minoría, Abogado no a la Roldós, mayoría. ¿usted ha visto que las posiciones, bueno, no creo que tampoco se van a acercar en este debate porque yo estoy facilitándolo, complicándolo, son distantes, no solo distintas? ¿Y usted le pide a Moreno acercar lo que nunca se ha acercado en el Ecuador? No, yo creo que sí se ha acercado a veces. Y lo fundamental es que salgamos del enfrentamiento. Por ejemplo, los dos son mis amigos, muchísimos años ya. Pero yo quiero decirles lo siguiente. A mí me parece decir aquello de los 3.000 millones de China frente a los 900. Ok, si eso es cierto, pongamos las cifras. Hoy día con toda estadística, todo el sistema. Yo diría, ok, hagamos un grupo solamente por este tema. A ver, ¿dónde está la diferencia? Segundo, déjeme dedicar a esto. Luego, oír a Pablo, a quien aprecio mucho, decirme, es que hay mucho ausentismo laboral. No, por favor. Pensemos en positivo. Si no pensamos en positivo, si lo que queremos es siempre rasmillar al otro sector, entonces no vamos a encontrar salida. Yo creo que hay que hacer un entorno positivo. ¿Cómo hacemos para que haya ese empleo? Yo creo que lo que dijo Pablo Arosemena no fue que se despida a los trabajadores, pero él lo que habló fue otra cosa, que haya un régimen de vinculación laboral. Entonces, ¿cómo hacemos un régimen de vinculación laboral? No de desvinculación laboral. Pero lo importante es que esto responda a una visión positiva. ¿Puedo no hacerle... solamente de guarnecerse, no, aquí no se trata de murallar. Primero, discúlpeme que le haga esto en público, debí habérselo en privado. Y me disculpo porque usted ya ha dado hasta casi su vida por la democracia en este país. ¿Puede pedírsele a usted que sea el que fomente este proceso de conciliación o acuerdo nacional, como se le pidió a otro patriota, un sacrificio que ha funcionado, a Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana, y cómo se le pidió a otros patriotas por parte del Contralor Celi para auditar la deuda? ¿Se le puede pedir a León Roldós eso? Déjeme ser soldado. En el tema de la deuda yo fui uno de los actores fundamentales en esta revisión de la deuda. Sí, pero lo que yo quiero hacer es fundamental. Déjeme ser soldado. Como soldado lo hago con mucho gusto, como soldado, nada más. ¿Está bien? Sí, no, recojo dos cosas. Lo primero, lo importante de hablar de una reforma en positivo, porque hoy tenemos un código no de trabajo, sino un código del desempleo. Y lo que necesitamos es más empleo. Eso es lo que la gente que nos está escuchando quiere, soluciones. No simplemente darle la vuelta al diagnóstico. Vea, señor Vera. Una cosita más para, si me lo permite, por favor. Sí. Se habló de estos valores que yo no sé de dónde han salido, del tema de que vienen de China. Bueno, pues si lo que nosotros defendemos es el comercio formal, nosotros no defendemos el comercio informal. Entonces ahí tenemos un punto de acuerdo para trabajar y, como decía León Roldós, transparentar esas cifras y que no sean cifras lanzadas al aire, sino pongámonos de acuerdo. Mire, sobre el tema, yo creo que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Las estadísticas dicen bien clarito, 4.000 millones de dólares ha ganado la industria camaronera y pesquera en el Ecuador en el año 2018. No ha haber sido porque los trabajadores faltaban. ¿Ganado o ingresado? No. Vendido. Ganaron. ¿Ganancias? No, esa cifra recuerde. Esa no es utilidad. Bueno. Ganaron, eso vendieron. No es lo mismo. El Ecuador se situó en el primer país exportador del camarón, que hacía muchos años no lo tenía. Más que no debe haber sido que los empresarios se fueron a sembrar el camarón y a cosechar el camarón. Eran los trabajadores. Y tienen diésel subsidiado los camaroneros de paso. Y entonces, bien, cuando nosotros tenemos que pagar remuneraciones, cuando tenemos que aceptar que los derechos de los trabajadores deben ser respetados por el Estado, no es posible pues que el presidente de la República proponga al Ecuador la eliminación de los subsidios y que no nos proponga lo que dice la Constitución. ¿Qué es? Que es de que tiene que establecer una proforma donde se establezca que la economía nacional debe ser social y solidaria. Lo dice el 283 de la Constitución. La idea de la convocatoria... Y déjeme decirle, el 284 lo obliga al presidente a proponer, de acuerdo con la Constitución, el pleno empleo. Ya, no se quede sin los gráficos, sin mostrar, economista, sobre su derecha en este caso. Okay, ya, he traído este gráfico que es muy elocuente para esta conversación, y es cómo el aumento salarial deja en pérdidas a las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas en el Ecuador generan el 80% de los empleos.
El incremento de $8 por un trabajador anualizado por 12 son $132 anuales. Y eso es más que la mitad, que la utilidad que tienen la mitad de todas las micro y pequeñas empresas. Es decir, la utilidad anual, la ganancia neta anual de las micro y pequeñas empresas es de $102. Entonces, estas medidas de populismo laboral no sirven pues para generar más empleo. Tenemos que hablar de productividad. Con su opinión concluimos, señor ex vicepresidente. Pongámonos todos racionales, no enfrentemos sectores y el gobierno es el principal en esta convocatoria. No enfrentemos sectores, no debemos de comer al hambriento, no debemos de comer a los que están buscando el caos en el Ecuador. Eso no permitamos. Señores, mil gracias por su concurrencia. Reconozco especialmente el haberse prestado para este primer ensayo de un formato distinto, que de lo que yo siento ha sido muy exitoso. Y lamento haber abusado de la confianza y paciencia de cada uno de ustedes para el ensayo que ha salido así. Hasta allí las ideas y opinión de cada uno de los panelistas. La mía es que ellos reflejan las diferencias de los sectores de la formación, de la trayectoria que representan, pero también de la convicción que cada uno tiene ante esta crisis. Creo que la visión del estadista expuesta aquí por León Roldós, sin que haya llegado a ser él nunca primer mandatario, es fundamental. La del empresario, sin que hasta ahora haya llegado todavía Pablo Arosemena a incursionar en funciones del Estado, es orientadora. Y la del sindicalista, Juan Vareles, sin rendirse ante la postergación de que siempre fueron víctimas quienes hicieron de gobernantes hacia ellos, que merecen mucho respeto. Son visiones, como le decía León Roldós, distantes, pero no irreconciliables, por lo menos en palabras de él, no irreconciliables. Ante la ausencia de un gran foro independiente de patriotas, en lo cual yo estaba pensando, esa conciliación, y coincido otra vez con el ex vicepresidente, corresponde al gobierno, le urge al gobierno. Para eso debe ser el tan anunciado y nunca concretado acuerdo nacional que sacan como bandera blanca solo cada vez que están en riesgo de caerse. El agravamiento de la crisis es la última oportunidad para ello, es la última oportunidad. Y la ideal, si lo saben entender así. Sin embargo, ninguna medida que apunte a la máxima aspiración de los ciudadanos hoy, empleo, para procurarse ellos, sin mendigar al Estado una vida digna, va a aceptarse con resignación, mientras menos se ajuste a quienes más se beneficiaron del correísmo y se demore o eluda meter a la cárcel a quienes nos metieron en esta crisis. Sacrificio compartido, sí, de acuerdo, pero bien repartido. Memoria y justicia para no repetir la historia. Gracias por acompañarnos en vivo y hasta el próximo sábado.